Bueno, bienvenidos a el primer episodio grabado en 2024 de En Diferente. Estamos en una jornada muy calurosa como cada verano chaqueño. Volvimos al Zoom porque estamos cada una repartida, entonces decidimos que no queríamos dejar pasar más tiempo para volver a grabar y acá estamos de nuevo. ¿Cómo están, chicas? Siento que grabamos hace un montón y claro, fue el año pasado. Del Hace año, como un año. literal. Fue más de 20 días por ahí, 2 semanas. 2 semanas, Pues sí, por ahí. Es mucho tiempo yo, por ahí. yo estoy con mate porque todavía no salí en todo el día, entonces ni me enteré que hacía tanto calor, digamos, si no me hubiese Ah, puesto Si estás ustedes. con el aire, no pasa nada. Ni este me enteré. Yo tengo tereré, pero es tereré tibio, porque como no puedo tomar muchas cosas frías con hielo, me tengo que tomar el tereré tibio, así me va a ir también. Pero bueno, chicas, hoy la pregunta, porque elegimos hacer una pregunta disparadora, la verdad que viene bien, si bien nosotros la orientamos hacia las mujeres, creo que es algo que también lo pueden hacer los hombres, porque me parece que es un registro que como personas no sé si nos sentamos cada tanto a preguntarnos, sobre todo después de cierta No, edad. Yo creo que sí, no. va, qué sé yo. Normal, no es una pregunta que no, de que vos no sé, te levantás y si bien creo que hay preguntas existenciales que uno se hace, esta no, Sí, tal por lo cual, menos. tal cual. Yo creo que como un esquema de preguntas existenciales que uno siempre se hace, pero esta quizás no. Y bueno, la pregunta es si, yo le preguntaba a las chicas si llegaron a ser la mujer que querían ser o que habían planeado ser. ¿Y por qué digo esto? Porque los seres humanos creo que por naturaleza, no importa cuán colgado seas, o desorganizado seas, tenemos esa sensación de planear para poder controlar nuestro futuro, para poder tener control sobre algo, creo. Eh, Como marcar, yo diría delimitar el camino. claro, una cosa así. Yo creo que es para organizarnos e ir en búsqueda de cumplir con ciertos objetivos, digamos. O sea, no sé, creo que es parte de la vida de la mayoría organizarse, digamos, tener un norte, digamos, ver por dónde voy para llegar a algo. No sé Bueno, si es tanto una pregunta existencial, pero me parece que en determinada edad o habiendo pasado distintas cosas, digamos, como que uno se pregunta estas cosas. O algún amigo te pregunta y te dice, che, vos tal cosa, o sale la charla, digamos. Bueno, a mí me Eh, surgió después de que vi la película Barbie, que es loquísimo eso. No voy a hablar acá, no quiero hacer spoiler, después me retan. Mírenla. No la miren con los chicos, por favor. Esa es la única recomendación que voy a hacer porque aunque sea apta para todos públicos, no lo es. Así que más 13 más 14 puede ser, pero más para abajo no. Y ahí surgió cuando empezamos la charla con las chicas, que surgió como en todas nuestras charlas, eh, y decidimos traerla al podcast y para respondernos, no lo hablamos ahí, sino para responderlo acá en el podcast. Y creo que está bueno preguntarnos desde chiquitas, no sé. A mí se me ocurre, por ejemplo, ya trayendo a colación lo de Barbie, lo de la muñeca Barbie, sí, con qué jugábamos o a qué jugábamos ser cuando éramos chiquitas, por ejemplo. bueno, yo muñecas cero. O sea, me acuerdo bueno, antes, ¿cuántas Barbies podías tener? Dos o tres. La gente de clase media, sí. media baja podía tener una, dos. Bueno, las muñecas que tenía, por ejemplo, yo me acuerdo que tenía una Barbie que tenía el pelo hasta el piso, era toda divina diosa. Y jamás la sacaba de las cajas, o sea, jamás jugué con muñecas, nunca, nunca, nunca. Y me acuerdo que esa muñeca que era hermosa, me la usaron para la torta, porque antes se usaba mucho para los adornos de las tortas, bueno, de un cumpleaños. Pero, por ejemplo, yo no jugaba con muñecas. Mis juguetes me acuerdo de mi objeto de apego, que era una mochila de jean roja, con lápices, cuadernos, hojas sueltas, así como que ese era mi juego, digamos, aprendí a leer, bueno, a escribir jugando así, pero las muñecas, por ejemplo, no era algo que me llamaba la atención, que quizás a la mayoría de las chicas puede que sí, chicas o Decía, Bueno, chicos también. esto es
no estaba hablado antes, o sea, me estoy diciendo, o sea, No era parte de la planificación. mira, no, tampoco jugaba con muñecas, o sea, no tuve Barbies, no era un juguete que me atraía. Sí, Claro. quizás si tuve un par de muñecas era porque me regalaron, pero no algo que yo pedía, y capaz tenía más muñecas onda bebé, digamos, así como jugar a la mamá. Que si bien Bebote. era algo que, ajá, era algo que jugaba, pero no tampoco. Pero ahora que lo menciona María Luz, sí, yo era de andar con cuadernos y lápices y escribir y pintar mucho. Eh, Eso fue cuando fue un poquito más grande, pero me acuerdo que al principio teníamos los Lego, los ladrillitos, y Los nosotros jugábamos con eso. ladrillitos, sí. Teníamos como una terraza, y cabe aclarar que acá es lo que cambia mucho, es que yo vivía en el campo toda la infancia. Entonces, era jugar con eso, y a la tarde jugábamos en el monte, y y acá alguien se va a espantar. Lindo. Y nosotros hacíamos casitas con los bidones de veneno. Y acá estoy Ah, viva. Sí, Hacíamos, corrigiendo todas las... sí, o sea, hacíamos casas con la basura prácticamente. Teníamos los shampoos que sacábamos la basura, qué sé yo, y hacíamos la mesa, la silla, la mesada, todo con eso. Era como decir que jugaba a la casita, Sí, tal básicamente. cual. Y después, pero sí, un poco de muñecas, pero no era algo que me atraía mucho. Eh, Eran los ladrillitos y armábamos casitas, eso sí me acuerdo mucho. Bueno, yo sí fui la de las Barbies. Yo tuve dos Barbies, tuve mucha suerte, fui una afortunada. sí. Mi Dos, primera, muchas. dos es mucha, pero bueno, eran otras épocas también. En mi primera Barbie recuerdo que habré tenido 5 años por ahí, que era la primera Barbie, que eso es peor que todo. No sé, mi primera Barbie fue la primera Barbie que llegó a Argentina, que era una Barbie bronceada, me acuerdo, y tenía el pelo muy largo, y yo jugaba mucho con esa muñeca. Y después recuerdo que cuando me fui de vacaciones, yo siempre iba todos los veranos a Funes, que está muy cerquita de Rosario, que ahora todo el mundo lo conoce porque Messi vive por ahí, pero en realidad Funes existía desde antes de Messi, y creo que era un lugar hermoso, sigue siendo un lugar hermoso. Pasé casi toda mi infancia y mi adolescencia ahí. Y bueno, recuerdo que los Reyes me trajeron otra versión de Barbie, los Reyes Abuelos, y, Mm. y esa Barbie la cuidé mucho, que era la Barbie gimnasta, me acuerdo todavía, pero a la primera Barbie yo le corté el pelo, se lo teñí, bueno, mi abuela cosía, entonces me hacía La ropita para las interveniste, Barbie. digamos. La intervine a la Barbie yo. La Barbie rebelde de la película. Claro, exactamente, la Barbie rarita. Che, te vamos a quemar que después Mattel nos va a meter un zasca acá en Bueno, YouTube. Pero sí, por ejemplo, me pasó de que yo jugaba y me encantaba la moda, me sigue gustando mucho la moda. Entonces yo diseñaba, mi abuela me lo cosía, con muestras de telas que venían, me acuerdo, y siempre jugué con eso. Pero honestamente, cuando fui un poquito más grande, me gustaba mucho jugar, bueno, con Cecia en el barrio también hacíamos cosas raras. Yo vivía en el barrio Perdón, San perdón. Martín, yo vivía en el barrio San Martín, y usábamos la cuneta, y ahí hacíamos la casita. En las cunetas eran muy profundas y con ramas, hacíamos las casitas también con la basura, y acá estoy viva también. Eh, Consuelo. Claro, con todo eso, y jugábamos mucho esto también de recrear a los dibujitos que veíamos en la tele, que eran unos dibujitos brasileños, creo, porque no llegaban todos los canales, había canales de aire en esa época. Y después me pasó un poquito más grande de jugar a la oficina, que era todo esto de administrar, de liderar, de organizar. Y yo digo, bueno, ¿cuánto puede esos primeros años de nuestra vida, cuánto pueden llegar A eh, impactar. a marcarnos? Me interesé después de grande porque me hicieron escuchar grabaciones cuando era muy chiquita, tenía 3 años más o menos, todavía tengo la grabación, nunca sé. Mi papá y mi mamá me grababan hablándole a mi hermano, que era mucho más chiquito, y mi papá me preguntaba,
si la nena iba a ser periodista. ¿Y qué Y, le decía? y es surrealista haber escuchado mi voz con 3 años diciendo, sí, voy a ser periodista. De ahí a cuando yo tomé la decisión, no, nunca pasó. O sea, yo escuché ese audio mucho después, o sea, no influyó, no lo tenía ni siquiera registrado. Pero ¿cuánto puede influir el contexto en cómo nos formamos, en lo que decidimos ser? Pero, o sea, y después, como vos decís, tantos años después te diste cuenta o escuchaste eso que no lo registrabas, digamos. Yo creo que lo conté en uno de los episodios, digamos, de que yo en la escuela, en la primaria, creo que habré tenido 9, 10 años, que estaba en la radio, de que era una cooperativa, en la radio escolar. Y nunca me imaginé yo que iba a terminar siendo periodista. Y bueno, y ahí me puse a pensar y digo, ¿cómo es, digamos, que, nada, que no te das cuenta? O sea, y como decís, cuán influyente es el contexto y algo dejó en mí que eso, que después, tantos años más adelante, terminé siendo periodista y nunca lo hubiese pensado, nunca me había acordado de eso, nunca lo tenía tan presente, y nada, y terminé haciendo eso que no pensaste o que, bueno, hay gente que ya desde muy chico tiene marcado, ya nace con cierta vocación, con cierta pasión, y ya es consciente de eso y va en búsqueda de un objetivo, de un título o lo que sea, o trabajar de algo que realmente le gusta, que ya sabe que le gusta. Pero a mí, por ejemplo, me pasó de que bueno, fui viendo, digamos, qué onda, y, y nada, después me puse a pensar eso y digo, algo lindo dejó en mí cuando en mi niñez que terminé eligiendo la profesión. Yo, esta por ahí, no sé si la pregunta en sí la planteamos, pero con Sí. una amiga siempre hablamos de cómo vivíamos el colegio. Y yo, cuando estaba en el colegio, porque sí, el colegio sí lo hice en el pueblo, y como que no pensaba quizás en el futuro como que qué iba a hacer, porque realmente no sabía. Entonces era como que yo iba a terminar el colegio y iba a ver qué hacía, no había un pensamiento, qué sé yo. Y Claro. bueno, terminé el colegio y ese año había empezado a estudiar profesorado de química, nada que ver, que no sé, fue como que me llamó la atención, pero a todo esto no era realista porque yo me fue malísimamente mal siempre en matemática y me metí en profesorado de química, o sea, ¿qué hice ahí, digamos? Y después vi que dije, o sea, si bien me gustaba, pero no iba a poder porque no era algo que tampoco me veía y me estaba recostando, entonces dejé. Y ahí fue cuando me inscribí a la licenciatura en marketing, que si bien me gustaba mucho y la hice, que si bien no la terminé la carrera, y hoy, o sea, después de un tiempo que intenté retomarla, no la continúo haciendo porque yo no me veía trabajando, haciendo eh, de esa profesión, Ejerciéndolo. ejerciéndola. Era como que, no sé, estaba muy lejos, no sé por qué. Y, y todos me decían, bueno, pero terminala para que no quede en el tintero. Yo decía, Claro. ¿cómo No gastar mi quiero. tiempo en algo que sé que no voy a hacer? Porque hoy, si bien después de que había empezado la licenciatura, mi vida giró totalmente, que yo pensé que me iba a quedar en chata, y no. Pero lo hablaba con una amiga, que esto era lo que quería llegar, es que claramente donde estoy hoy no era lo que me imaginaba, o sea, fue mucho mejor. Eh, yo no sé si no me tenía fe y creo que fui muy cruel conmigo misma cuando era más chica, no pensé que me iba a mandar, vamos a decir así como cagadas o no sé, a ver, iba a ser muy mal las cosas, no sé por qué, no, Pensabas eso. eh, sí, pensaba eso de mí y Claro. obviamente que esos pensamientos tenían que ver con una crisis que estuve teniendo cuando terminé el colegio, donde era un ambiente muy conflictivo conmigo, con el alrededor y qué sé yo, que eso hacía pensar, y no es que las demás lo decían de mí, sino que yo mismo Vos, me lo hice creer también. Y, y el otro día cuando iba pensando
y esto que decía María Luz, que quizás uno no se hace la pregunta en sí, pero cuando uno va logrando metas o alcanzando cosas o objetivos, te das cuenta, ay, mira, logré esto, yo jamás pensé que lo iba a hacer, eso te hace pensar o volver a tu infancia, no tanto la infancia, sino a mí me pasa la adolescencia, y decís, no, claramente yo jamás me imaginé que iba a tener esto, que iba a lograr esto. Yo creo Claro, que en gran parte, a mí me pasó al revés que vos decías, yo tenía toda, llegó un punto en que uno va venciendo obstáculos que se cree un poco invencible o que cree que todo le va a salir bien, y todo le va con a salir bien. que la misma estrategia te va a servir para todo, porque la verdad es que durante la adolescencia y me tuve que enfrentar a muchos desafíos para poder llegar a donde quería. Cuando decidí estudiar periodismo tenía 14 años 13 años, no 14, y me acuerdo todavía del momento porque estaba en Funes justamente, y me pasaba todos los veranos viendo fútbol con mi abuelo. Estaba justo el Mundial de Qatar del sub-20, no el de ahora, el de 22, y todo lo que yo veía en la tele de cómo los periodistas podían transmitir eh, esas cosas, me empezó a gustar. Y ahí me empezó a gustar el periodismo. La mayoría asume que porque mi papá es periodista, a mí me gustaba el periodismo, pero la verdad es que el periodismo me empezó a gustar por una decisión propia. Y después cuando me fueron saliendo muy bien las cosas, me confié, creo, un poco. Y me pasó esto de decir, bueno, cuando llegas a un punto en el que decís, creo que de acá en más las cosas van a salir muy, muy mal, y saber que cuando uno está tanto en las buenas como en las malas, las cosas pueden cambiar y uno no sabe las vueltas que va a dar, pero cuánto nos influye, capaz que de forma inconsciente, lo que hicimos o lo que pensamos. Para, como decías vos, María Luz, yo no pensé que iba a estudiar periodismo, pasó algo que me dejó marcado y no pensé que iba a ser tal cosa. Yo jamás creí que iba a volver a Charata. Y pasó algo en mi vida que dio un giro muy grande, mucho más grande que solo volver a Charata, y transformar eso que para mí fue una situación mala, porque yo no quería volver, eh, en algo diferente. Me hizo hacer esta pregunta, si realmente me había convertido en la mujer que yo pensaba que me podía convertir. Bueno, pero también es importante hablar, digamos, de las imposiciones sociales que hay, de todo el contexto sociocultural, digamos, de imponer ciertas cosas, que a tal edad tenés que hacer tal cosa, que a tal edad tenés que tener esto, que a tal edad tenés que llegar a esto. Y después, o sea, te vas dando cuenta de que obviamente no, a los 25 no hiciste lo que te propusiste hacer, puede que sí, pero lo más probable es que no. Entonces, nada, de pasar de pasar eso y decir tampoco era tan mal, o sea, ya voy a llegar, si tiene que llegar, ya voy a cumplirlo, si ya tiene que ser así, o quizás no va a pasar eso porque va a pasar algo mejor, que es un poco lo que decía Ceci, digamos, de que es mejor de lo que ella se imaginaba. Entonces, que no es tan malo, o sea, como uno mismo va rompiendo esos paradigmas, eh, Que no y se tiene siente miedo, cómodo, ¿eh? digamos. Que creo que esto Claro, es interesante, que no es, a ver, no es una sola vez que te pasa, porque te va a pasar claro. constantemente en la vida en que vas a sentir esto de que vas rompiendo algunas cosas y que vos, bueno, algunas veces te va a decir, che, me salió mejor de lo que esperaba, y otras veces, qué macana que me mandé, Claro. pero esos viajes constantes son buenos. Yo particularmente hoy, después de mucho tiempo, puedo decir que a veces es bueno revisar esas situaciones justamente para ver dónde estamos parados, pero no por esto de ver si gané más, si perdí más, creo que es para definir un poco el camino, porque es muy frustrante, como decía María Luz, porque tenemos, las mujeres generalmente, y a los hombres también le pasa un poco, tenemos esto de que o querés ser mamá y casarte, o querés ser una profesional, pero no una profesional mediocre que trabaje en un call Es center, la no, la profesional. profesional. Entonces, Allá. como que en cualquiera de los dos conductos que vos quieras entrar, es un camino lleno de preconceptos, de paradigmas,
de un montón de Cualquiera de las construcciones. decisiones vamos a decir, cualquiera Sí, de las dos decisiones que decidas, sí. te vas a encontrar con esos preconceptos o mandatos o deberes y las complicaciones que en sí tiene tomar ese camino. ¿A ustedes les pasó, a ver, porque también es importante esto, bueno, qué influencias femeninas tuvimos en nuestra vida? Porque yo creo, no sé si es determinante, pero creo que de alguna forma sí. Y no digo solamente las madres, las abuelas, hermanas, tías, primas mayores si tuvieron, yo no, yo sí yo era la mayor, pero las amigas incluso, ¿creen que de alguna forma verlas a ellas también les hacía sentir ese espejo? Yo no sé si eso, pero sí, por ejemplo, tengo muy marcado, digamos, el acompañamiento en las decisiones obviamente, de mis papás, pero sobre todo de mi mamá, digamos, de estar ahí, o sea, habiendo abandonado no sé cuántas carreras y así como bueno, parte de la vida, digamos, eh, tener esa, no sé si tranquilidad, porque tampoco es relajarse, de decir, bueno, sí, total, me van a apoyar, voy viendo qué hago, pero sí tener ese apoyo, digamos, constante, digamos, te hace también como, es necesario, si bien uno tiene, creo yo, que recordarse o mirarse y decir, yo soy capaz o yo si me esfuerzo lo voy a lograr. eh, no sé si sentirse seguro es lo ideal, digamos, pero bueno, a mí, por ejemplo, creo que a todos nos pasa que hay momentos que estamos inseguros de las decisiones o de las cosas que hacemos, pero sí que es muy importante ese apoyo, tener esa espalda, digamos, y decir, bueno, en lo que decida, le voy a poner mi esfuerzo, pero me siento acompañada. Entonces, está bueno que el otro también te haga sentir eso y te ayuda un montón a seguir adelante. En tu caso, Cecia. A mí, eh, no, pasa que se puede decir que mi generación es como lo que yo hice, fue todo distinto a lo que hizo mi mamá, que mi mamá decidió quedarse en la casa, ellos vivían en el campo, ella no trabajó por elección, digamos. Entonces estaba bien lo que iba yo a hacer, digamos, o ya sea trabajar o estudiar o lo que sea. Pero sí, algo que, o sea, esto que me marcaba era eh, como lo que yo había pensado que yo iba a hacer. O sea, mi percepción, o sea, lo que yo me había visualizado, de alguna manera sí me condicionaba, pero como digo, era una visualización muy mala. O sea, no Mm. mala, sino como escasa, Pesimista. diría yo, como, Sí. ajá, pesimista, pobre. No tan No me tenía, positiva, claro, no sé qué decir. claro, no me tenía fe. Entonces, No confiabas en cualquier vos, cosa, sí, o ¿no? sea, voy a ser realista, o sea, fue re feo todo eso, fue entre los 18 a los 22 años, fueron 4 años bastante feos, horribles, que cuando, por eso digo, cuando lo pienso ahora y lo veo, digo, siempre iba superando esas cosas. Entonces yo Ujú. decía, bueno, lo puedo lograr. Más allá que en el medio de todo eso había caídas o había errores, pero siempre terminaban con un mejor resultado de lo que yo ya me había imaginado. Entonces, o sea, no puedo decir que mi abuela me decía, che, tenés que hacer esto, o no. Y con mis amigas como que cada uno tomó caminos muy distintos, diferentes, algunas se fueron naturales, otras se quedaron, se fueron, volvieron, otras no estudiaron, trabajaron. Entonces había como mucha variedad de futuros que vos te podías o reflejar o no, o sea, claramente prácticamente no, porque eran muy distintos. Entonces, yo luchaba más por ahí y puedo decir una lucha porque era esa imagen que tenía la que yo me había, se puede decir. Y ahora de casada, ¿te pasa esto de comparar el hecho de decir, bueno, vos te casaste ya, porque después empieza la comparación, cuando vos ya te casaste, de cómo vivían, o sea, de que alguien te diga, no sé, de tu familia o de alguien, el matrimonio debe ser así, porque también está eso. A mí me ha pasado de que, bueno, el hecho de ser periodista,
y que mi papá tenga la misma profesión, es una relación conflictiva de opiniones y de miradas sobre la profesión, pero compartimos algunas cosas sin darnos cuenta. Pero sí la expectativa que la gente tenía de mí, yo la noté cuando volví acá. O sea, mi papá, la gente tenía una expectativa sobre mí que era más sobre el ideal que había sobre mi papá de lo que era ser periodista. Entonces no me di cuenta, gracias a Dios no fui consciente muy rápido de eso, y cuando fui consciente tenía herramientas para manejarlo, porque creo que me hubiera marcado muchísimo la comparación. Por eso creo que te pregunto si te surge esa cuestión. No, porque, o sea, yo lo que veía, yo decía, esto no me gusta, o sea, por ahí los matrimonios que yo veía que tenía alrededor, yo decía, ay, esto no me gusta, como que yo decía, agarraba, decía, esto sí me gustaría hacer, esto no, esto me parece que está re mal, como que iba tomando cada cosita digo, esto sí quisiera implementarlo porque me gusta, qué sé yo. Entonces como que fui elaborando una idea del matrimonio de lo que yo quería vivir. Y era un trabajo en equipo, compañerismo, que eso no implica que no hay peleas, que no hay conflictos, qué sé yo, pero era un trabajo en equipo y el disfrutar y el vivirlo bien, el ser feliz y no ni casarme para salir de la casa de mis papás, para hacer la vida loca, para lo que sea, no. Que por ahí es ese como, o concepto que por ahí hay, o no sé, no era por salirme de la casa de mis papás y decir después te cagas la vida. No, todo lo contrario. Entonces, más allá de lo que se decía que había que hacer, como que no le daba bolilla, porque yo estaba, encima, yo estaba lejos, yo acá estoy como, descubrí todo un mundo nuevo, no conocía a nadie, yo estaba haciendo lo que yo quería, prácticamente. Entonces no estaba Sí. con la mirada juiciosa, excepto la parte de los hijos, que ni me preguntaron cómo me estaba adaptando gratis, y yo me estaba preguntando, ¿es la dulce espera? A todo esto, yo siempre tuve panza, o sea, siempre fui rellenita, entonces era, onda, todo el tiempo estuve embarazada, ¿entendés? Pero bueno, a ver, si todas las personas que tengan panza estarían embarazadas, bueno, Pero ubíquense. es una cuestión, insisto, de esto de los mandatos. Y a vos, María Luz, te pasó esto de que, bueno, te recibiste y, che, ¿y cuándo vas a trabajar de tu trabajo? Porque también está esa, ¿para qué te recibiste? Ay, Sí, sí. primero es cuándo te vas a recibir, porque, tipo, si no, como todo, si no lo haces en el plazo que está estipulado, como que, ¿cuándo? Me pasó, sí, pero bueno, tuve la suerte de poder ir haciéndolo, digamos, aparte de mi trabajo, digamos, ir haciendo cosas que realmente me iban gustando relacionadas a la profesión, entonces como que por ahí no, quizás desde que pueda haber estas preguntas y demás, siempre hay, digamos, pero me pasa que desde hace un tiempo no, lo paso desapercibido, como que no le doy importancia y me termina, por supuesto, no afectando hablando particularmente de esto, ¿no? No de todo en general, pero como que yo ya lo tengo tan resuelto, digamos, que, o sea, que capaz que a lo mejor alguien me tiró alguna indirecta y yo ni la capté, o sea, pasa, digamos. ¿Y cuándo No con otras conquistaste Quizás esa cosas. tenga, seguridad, o por sea, ejemplo? esto ¿Cómo? de los mandatos, quizás tenga un poco que ver uno qué bolilla le da. O sea, a ver, si Por vos eso te das digo. cuenta, que sí, a ver, o sea, siendo un poco realista, vamos, por ejemplo, no sé, María Luz, creo que empezó varias carreras y empezó más tarde periodismo. Y Ujú. era obvio que no iba a llegar, por ejemplo, a tener una carrera a los 22, 23, porque, o sea, empezó más tarde, o sea, Porque no daban los años. y claro, o sea, no te da el cálculo. Y si vos decís, a ver, yo soy realista conmigo mismo y tampoco me voy a matar, decir, no, tengo que terminar en tantos años, decir, a ver, yo soy realista conmigo misma, me conozco hasta dónde puedo llegar, hasta qué tanto puedo dar, y creo que también es esto de apagar un poco esas voces y de qué estamos escuchando, que estamos rodeando, ¿no? Porque, a ver, yo Ujú. me podría decir, no sé, tengo que hacer tal cosa con lo que sea, o lo de la carrera, por ejemplo, que no terminé la carrera.
pero yo decidí apagar esa voz porque no era algo que me construía. Entonces, estos mandatos sociales, o sea, si bien se quieren imponer de lo que debemos hacer, pero también está desde el lado nuestro decir, bueno, a ver qué tanto le permito que entre en mí, en mi cabeza, en mis pensamientos, porque eso, lo que nosotros le abrimos es lo que después termina impactando en nosotros. Entonces, que esto dice María Luz, como que lo tenía resuelto, así, nada, después, qué sé yo, Claro. y quizás no te termina afectando tanto, pero bueno, Por ahí no es de también un día para otro. las herramientas que nosotros tenemos para enfrentar esas situaciones. Exacto. Porque si capaz que en otro momento de mi vida, ponerle que era más chica, qué sé yo, obviamente me iba a afectar y decir sí, de ponerme, decir, bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo? Y no, me pasaba de que decía, bueno, cuando tenga que ser, digamos, o de empezar a estudiar, de estar estudiando y bueno, tener un trabajo por ahí un poco demandante en cuanto a horarios y demás, decir, no, ahora no va a terminar porque ya empiezo a trabajar y bueno, problema mío si no termino primero. Pero es como que al último no me terminaba afectando, no le terminaba dando, como vos decís, esa voz, ese lugar, digamos, y bueno, yo seguía. Bueno, Pero lo que es yo me una dije, lucha, o sea, si uno, por ejemplo, está un poco, eh, no sé, triste o que no sabe qué hacer con su vida o que tiene cosas, siente que tiene cosas sin resolver y demás, o sea, te afecta un montón, porque vos decís, encima que ya estás así, que no sabes qué vas a hacer ni cómo lo vas a hacer, te afecta un montón tener que estar escuchando todas esas opiniones, digamos, sobre las cosas que uno tiene que hacer o no hacer, digamos. Claro, es esto de no estar por ahí en el zapato del otro. eh, Mm. Está bien que vivimos en un mundo socializado. Yo tengo que decir que las influencias que he tenido femeninas han sido muy fuertes, porque si me pongo a pensar en mi madre, en mi abuela, en mi bisabuela y en la vivencia que cada uno ha tenido, tuve la suerte de poder conversarlos con ellas, eh, sobre todo que todas fueron madres. Mi bisabuela que se vino siendo muy chica de un país muy distinto a este, o de una zona muy distinta como era Gran Bretaña, y se crió en el campo, en Córdoba, y me contaba cómo vivía su época de vivir en el campo, y mi abuela cómo crió sus hijos, y mi mamá que a los 18 años se casó, también decidió casarse, y recién a los 20 fue mamá, pero a los 18 ya tenía un trabajo. Entonces, como a mí me vuela la cabeza pensar que yo a los 18 años recién más o menos tenía resuelto qué quería hacer de mi profesión, ¿Y y, eso? y claro, entonces es inevitable que nos comparemos con las mujeres que están alrededor nuestro. Hoy yo por ahí, mis mejores amigas o mis amigas cercanas con las que hice parte de la primaria y el colegio, prácticamente tenemos muy similares vidas, es muy raro eso, eh, pero tengo otras amigas más chicas, como es el caso de ustedes o el caso de otras amigas, que ya son madres, que tienen otro tipo de vida, entonces me veo como contenta en ese sentido de decir, bueno, existe esta diversidad de mujeres, existe esta diversidad también de que por ahí yo lo que más rescato de las mujeres de mi familia es la fortaleza a la hora de encarar sus decisiones. Y sí veo algo que por ahí yo no me lo permitía, era, así como Cecia se veía pesimista, yo jamás me podía ver débil. Y eso fue una gran debilidad a lo largo de mi vida, o sea, el tolerar la frustración, por ejemplo, escolar, que por ahí a mí no me daba mucho la cabeza, pero la llevaba bien, o de relaciones, o de que no me salga una idea o un proyecto, y es muy complejo. Para mí, ser débil, o como María Luz decía, decir, bueno, tengo el apoyo, lo tenía, pero no lo podía ver porque yo no me permitía fallar. Entonces creo que eso hizo que no me pudiera construir de todo lo que yo me imaginaba, porque es como que creemos que ese plan perfecto va a salir, y no me permitía fallar, no me permitía fallar, porque cada vez que lograba algo, para mí eso tenía que superarse. Y llegar a los 21 años habiendo logrado un montón de cosas fue como, ¿y ahora qué hago de mi vida? A los Bueno, 20. pero también creo que uno como que se va dando cuenta en ese plan que tiene de vida,
que capaz que no era lo que uno pensaba, capaz que no te hace feliz lo que pensabas que te iba a hacer feliz. Entonces como que uno va deconstruyéndose, va cambiando el camino, va viendo cómo, haciendo lo que puede, con lo que puede, con lo que le hace feliz, va cambiando, va cambiando. ¿Ustedes ven a las nuevas generaciones de mujeres, las que tengan cerca, bueno, en el caso de ustedes, amigas, hermanas, primas, etcétera, eh, que se pueden ver o cómo ven a las nuevas generaciones de mujeres? Hoy que se supone que tenemos más reconocimiento o espacios más ganados. Que se pueden ver en ellas mismas, Sí, 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 realmente vos. tenemos esos espacios ganados. No sé, yo no es que me comparo, sino que siempre sale la charla con mis amigas, digamos, de que todas estudiamos cosas muy distintas y que es un poco remontándonos al capítulo de la amistad, digamos, de los distintos Sí. tipos de amistades, eh, de que, de que estudiamos cosas muy distintas y no es compararse, pero sí charlar, digamos. Y como que está bueno que cada una pueda tener, no sé si decidido, pero sí encaminado su futuro, y que cada una nos vamos apoyando en la otra, digamos, ir reconociendo unas en otras la fortaleza o, o de ir para adelante o de darle más prioridad a ciertas cosas. Por ahí yo, a mí, en ese momento de mi vida, más allá de mi mamá, digamos, que es la figura, la primera ahí que está, es en mis amigas ir viendo todas estas cosas y acompañándonos. Yo por ahí, pensando en mi hermana que está estudiando y mi prima, que por ahí son imágenes que las veo que son, se están como abriendo a la adultez, eh, y otras un par de amigas, estoy viendo que cada una está construyendo la realidad que quiere y no Ujú. tanto la establecida por la sociedad, sino eligiendo en función a sus valores que tienen establecidos, y diciendo, bueno, yo quiero lograr esto, entonces voy a trabajar. Y no se sienten ni presión, más allá de la misma presión de que te genera al hacer las cosas, pero no veo que están presionadas y tampoco se dejan presionar por los estándares que hay, ni de sus papás, ni de la sociedad, ni de los jóvenes de esa propiedad, de esa propia edad que están transitando. Eso se Eh, nota un montón en las chicas. Bueno, todos, pero en las como que chicas hay quizás mucho. una voz Una independencia. independiente que está Sí. surgiendo. Exacto. Totalmente, coincido con eso. Bueno, que esta es una pregunta que evidentemente da para que salgan muchas preguntas más, sobre todo en el momento que estamos viviendo, que yo creo que la sociedad en sí, pero las mujeres en particular, seguimos desconstruyéndonos porque pasamos de por ahí un feminismo extremo que se necesitó para romper ciertas cosas que estaban muy duras a otro lugar de cierto equilibrio, pero que a su vez ahora, por lo menos lo estoy viendo en algunos casos, más acompañadas o en un trabajo más con el hombre que, que por ahí antes no se veía, era como que antes eras muy excluyente de las figuras masculinas. Yo, bueno, a mí me ha marcado, pero porque he crecido entre hombres, entre mi papá, mi hermano, mis primos, que son un montón, la profesión que elegí, creo que me da otra mirada, pero sí soy honesta y sé que también me ha pasado como profesional de que no teníamos las mismas condiciones y que por ahí tener la libertad o la posición que tienen las chicas hoy con 17, 18 años, o 20 o 30, eh, no era tan común. Y celebro lo que dijiste, Cecia, y lo que decís vos, María Luz, también, sobre todo esto de que de grandes también podamos seguir apoyándonos en las amigas, porque descubrimos por ahí que, bueno, la vida no es un color de rosa, no vamos a tener las mismas amigas de siempre quizás, o quizás sí, pero cuando dejamos de ver la vida en color rosa, eh, La vida real. la Vemos vida la vida, real, claro. la realidad. Yo aprendí a encontrar el equilibrio porque después de que se me frustraran muchos proyectos, pensé que soñar estaba mal. Es como, bueno, sos muy soñadora, porque esto es algo que también me decían mucho. Me lo decían en el colegio y a mí no me importaba.
porque lo tenía re claro yo lo que quería hacer, me decía que eran muy idealista, me lo decían en la facultad, que era muy soñadora, cuando fui logrando cosas era como, bueno, ahí tenés. Eh, pero cuando fui grande, después de los 30 fue como, sí, la verdad que tienen razón, por ahí soy muy soñadora, tendría que ser más. Y la verdad es que Te encontré, pinchaste sola el globo. claro, yo sola, así como vos te tiraste abajo diciendo, no, la verdad que mi futuro va a ser un desastre. O sea, yo pensé, bueno, y ahora después de los 30 voy a terminar mal por ser tan soñadora. Y, y la verdad es que hoy me puedo encontrar en otro punto, en el equilibrio de que sigo soñando, sigo teniendo proyectos, los volví a encontrar, soy más práctica, sé que para, para lograr ciertas cosas hay que encararlas de otra manera, pero que una cosa no quita la otra. Yo hoy sí, yo regalé todas mis Barbie, los juegos y demás, se la regalé a mi prima, y creo que sin lugar a dudas que vivir esto, hoy poder ver, bueno, mi prima ahora, la que me sigue a mí, está casada, es mamá, y la más chica se va a estudiar ahora. Entonces, creo que, y del otro lado, mis primas eligieron otra vida, son independientes, son profesionales, eligieron otra vida. Entonces, creo que puedo decir que tenemos hacia adelante muchos desafíos. Ustedes que todavía no llegaron a los 30, yo que voy a, ya pasé los 40 Estamos hace ahí. Ya claro, estamos Yo sé llegando. que los 28 me están por pegar. No, no entiendo por qué, pero el número 28, la sigla, yo voy a cumplir 27, no 28. O sea, la Yo pandemia me estoy robó un terminando. año. Ese es el problema. O sea, yo me falta un año más. sí, a Ese es mi todos, conflicto con los Así 28. vas a ir terminando los 28 con esta carita así. casi. Bueno, pero fíjense, ¿no? Fíjense que el otro día leí una frase que me pareció, primero me gustó y después dije, pero qué cosa más atroz. A los procesos hay que aguantarlos. Y yo primero dije sí, pero la verdad es que no. A los procesos los tenemos que ¿Por qué atravesar, aguantarlos? porque hay que Porque aguantarlos. no es un castigo. Exacto. Así que bueno, Podemos sí, debatir qué verbo le ponemos. yo creo que esto después lo voy a dejar picando para el próximo episodio. ¿Qué opinamos de los procesos? Porque las tres hemos vivido procesos que han sacudido nuestra vida bastante y creo que las personas que nos siguen también. Como dice Cecia, suscríbanse. No se Síganos. olviden. Bueno, vamos a tener, yo creo que vamos a tener para hablar bastante, pero le dejamos esta pregunta a hombres y a mujeres, que si alguna vez se han planteado si son las mujeres que querían ser. Y yo lo que dejo para el final es preguntarle a cada una de ustedes, hoy mirándose al espejo, si son la mujer que pensaban que iban a ser. Bueno, empiezo. Como está picando, No, Mariana. sí, ay, pará, ya nos haces pensar en el último minuto. No, no soy la mujer que había pensado. Creo que soy más, creo que soy mejor de lo que había pensado. Eh, un poco me pasó en alguna etapa de mi vida lo que decía Cecia de no creerme suficiente, de no creerme capaz de un montón de cosas en lo personal y en lo profesional. Pero sí, hoy me puedo ver al espejo realmente y siento que soy mejor, mejor de lo que pensaba, más capaz de lo que pensaba y también hoy me permito sentirme orgullosa de mí misma, de lo que logré, de todavía tener un montón de cosas por lograr, si es que tiene que ser así, y si no, aprender de todo eso. Pero no soy mala conmigo, no soy egoísta conmigo, sino que me agradezco y me veo las cosas lindas, lo positivo, para poder seguir avanzando. Ay, voy a llorar. Decía, Mucha terapia, mucha Ay, terapia. creo que después de haberme martirizado tanto, eh, es como que digo, y me miro al espejo y puedo decir, estoy súper orgullosa de quién soy, y esto no tenía que pasar, es mejor, vamos a llorar pero, Deja lo que todas. pase. pero creo que pude descubrir que
que más allá de los mandatos y de las cosas que me había dicho, porque como dije, había sido muy cruel conmigo misma y me di cuenta que había mucha piedra por pulir. Y esto que dice Mariana, que el otro episodio, ay Dios, porque aún queda un estrecho. En el próximo episodio creo que vamos a hablar un poco de los procesos y de las cosas duras que tuvimos que pasar, que nos hacen hoy ser quienes somos. Y una pregunta que se las voy a dejar yo ahora, se las voy a complicar porque Mariana no publicó otro episodio, es volviendo a los procesos, todas estas cosas que pasamos, si hay algo que pudieran evitarlo. Y yo estoy segura que muchas cosas evitaríamos, y yo voy a responder la pregunta, muchas cosas evitaríamos, pero en el fondo sabemos que esas cosas nos hicieron ser quienes somos hoy. Por ende, si quitamos quizás esas cosas malas, y va a parecer un poco egoísta, porque ustedes se van a dar cuenta a qué me refiero, pero en el fondo nos hicieron quienes somos hoy. Y obvio que quisiéramos que las cosas fueran mejores, pero yo puedo decir que yo estoy súper orgullosa de quién soy hoy, que me queda mucho por recorrer, mucho por mejorar, mucho por crecer, por seguir adelante, pero puedo decir que después de tanto pesimismo, de poca fe, poca confianza que me tenía en mí misma, eh, pude desarrollarme, pude crecer y ser mucho más de lo que yo me imaginaba, de la vara baja que me había puesto. Pude estar mucho más lejos y la verdad que sí, puedo decir, y ojalá que más de alguna mujer se pueda sentir orgullosa de sí misma y ojalá que me dure toda la vida, decir, bueno, más allá de que me falte mucho más, pero que pueda estar orgullosa de cada etapa, tanto de las buenas y de las malas que me toque pasar, estar orgullosa porque voy a estar haciendo lo que tengo con lo que puedo y nada, eso, así que voy a parar porque voy a seguir llorando. Bueno, y cierro yo, y la verdad es que yo estoy muy orgullosa de la persona en que me convertí, sobre todo porque fui capaz de ser buena conmigo, de perdonarme de los errores, de, de haber celebrado mis triunfos, pero sobre todo creo que esto último que dijo Cecia nos marca mucho. El haber aprendido de los procesos que llevan su tiempo, que uno no le puede poner tiempo a los procesos, algunos nos van a marcar de por vida y van a ser esa cicatriz que siempre nos van a recordar algo, pero yo creo que coincido con ustedes, o yo me siento orgullosa de haber logrado ser vulnerable porque pensé que era una persona que jamás se iba a romper y que jamás iba a poder realmente mostrarse o dejar que la vieran por este miedo a ser débil. Y hoy me siento orgullosa de ser una mujer fuerte que no tiene miedo a que vean su vulnerabilidad. Así que ojalá que nos acompañen en el próximo episodio. Ya saben que pueden dejar los comentarios y bueno, quedamos con esto de los procesos. Yo creo que va a ser bastante duro el otro episodio también. Bueno, gracias por la charla, estuvo re linda, a mí me gustó un montón. Bueno, estas charlas, recuerden, indiferente, nuestro principal motivo es que todas estas cosas generen disparadores para conversar, para volver a conversar. No tienen por qué coincidir con nosotras, con ninguna, cada uno tiene su proceso, su vida, su todo, pero hablen, conversen con la gente que tienen al lado y van a descubrir, como estamos descubriendo nosotros, un montón de cosas. Así que bueno, nos encontramos en el próximo. Adiós. Nos vemos. Adiós.